Saludos para todos. Deseo compartirles el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro 4 días en Babilonia. Capítulo 3. El segundo cielo, el mundo de los vivos y los muertos y el despertar de la conciencia en el mundo astral. Según las sagradas escrituras hebreas, existen 3 cielos, descritos en la primera parte llamada Génesis. Estos 3 cielos luego son mencionados por Pablo, el apóstol de los gentiles, en sus cartas en el Nuevo Testamento bíblico. El primero de estos cielos es el espacio por el cual vuelan las aves. El segundo es en donde están sostenidos los planetas, estrellas, soles, es decir, los astros. Y el tercero es el cielo netamente espiritual, donde queda el trono de Dios. De la misma manera, estos 3 cielos están representados en el templo de Salomón, el cual contaba con 3 secciones. La primera, el atrio, luego el lugar santo, y dividido por una cortina, a manera de velo, se encontraba el lugar santísimo, al cual solo podía entrar el sumo sacerdote, levita de Israel, una vez al año, para buscar la limpieza y el perdón de los pecados de él mismo y de todo el pueblo de Israel. El segundo cielo es el cielo de los astros. Sin embargo, paralelo a este cielo material, existe otro mundo que es energético, llamado mundo astral. Algunos de los sabios de Babilonia afirman que el mundo astral es donde vive el alma. Otros dicen que solo los grandes maestros trascendidos viven en el mundo astral conscientemente. Otros dicen que en ese lugar viven los vivos y los muertos conjuntamente, y que los muertos opinan que están vivos aún, y que por eso se les puede preguntar cosas a los muertos en el mundo astral, como lo hizo el rey Saúl, narrado en las escrituras hebreas en el libro de Samuel, cuando consultó a la pitonisa, hechicera, para que le preguntara a Samuel, el profeta de Jehová, ya muerto, si el rey debía ir a la guerra contra los filisteos o no. Respondiéndole Samuel a Saúl que sí iría a la guerra, y que moriría por cuanto fue rebelde a la causa del Dios Todopoderoso. Aunque aún tengo la duda acerca de quién respondió a la pitonisa, si fue el ego de Samuel o fue el espíritu de Samuel, por cuanto cada palabra se cumplió. Asimismo, en Babilonia la Grande, por una módica suma de dinero, aún se consulta a los muertos. Por intermedio de los hechiceros, los espiritistas y diversas religiones definitivamente paganas, lo cual es desagradable a los ojos del Altísimo. Pero Saha, ignorando la verdad del mundo astral, decidió adentrarse en los tenebrosos laberintos del mundo de los muertos para descifrar sus misterios. El mundo astral o segundo cielo, habló para sí mismo Saha. Eso fue lo que me sucedió cuando soñé con esa extraña casa en la montaña. Quisiera saber qué parte de mí fue la que en sueños vio ese lugar. Si fue mi espíritu, mi alma, el subconsciente, o podría ser lo que leí en aquel libro acerca del agregado psicológico, llamado simplemente el yo o el ego retornante. Así pues, me dediqué a la tarea de investigar qué parte de mí había estado visitando aquella casa, llegando a la conclusión, después de varios meses de investigación,
de estudio profundo y de nuevas experiencias en el mundo astral, que quien vivía en el mundo astral no era el alma ni el espíritu, sino el agregado psicológico, es decir, el ego. El denominado padre del psicoanálisis babilónico, Sigmund Freud, afirma que soñar es la manifestación mental de un deseo reprimido. Así pues, me pregunté, ¿cómo puede alguien reprimirse de un deseo de ir a un lugar que no conoce? Esto es algo totalmente absurdo. Así que a las claras se ve que esto no es un simple sueño al estilo del sabio del psicoanálisis. Esto fue una salida de mi ego al mundo astral, y por algún motivo alguien necesitaba que mi mente entendiera todo este asunto. ¿Pero quién y por qué? De todas maneras, seguí investigando en aquel nuevo mundo astral, solo que cada vez recordaba con mayor facilidad los sueños, hasta que aprendí del maestro Sam una técnica para que mi ego saliera al mundo astral cuando mi voluntad y mi mente así lo quisieran, y no de manera inesperada. Practiqué incesantemente con constancia y disciplina largos días, largas noches de desvelo y entumecimiento de mis músculos, hasta que el día llegó, en el cual por fin funcionó la técnica y pude mirar algo así como un fantasma con la figura de mí mismo que se sentaba en mi cama, dando la apariencia de haberse acabado de levantar de su tumba, que era mi cuerpo. Luego vi cómo saltó de la cama y quedó flotando en el aire, para que a continuación sucediera algo así como un salto de mi mente a la del fantasma, quedando él haciendo mi voluntad. Así que procedí a extender mi mano hacia una de las paredes de mi habitación, la cual fue atravesada de lado a lado por mi brazo. Luego de esto decidí flotar hasta el patio, observando cuidadosamente a mi alrededor, los colores, el ambiente del entorno, mi casa, a mí mismo, a mi cuerpo tendido en la cama. Volé hacia un pequeño patio y tras sentarme en el muro, me di cuenta que el fantasma de mí mismo estaba desnudo, y de inmediato regresó al cuerpo y quedé despierto con mi cuerpo físico. Me dije, fue un corto pero sustancioso viaje, así que me dediqué a controlar el vuelo en el astral, porque en un comienzo me sentía libre y salía volando desmesuradamente. Y mi conciencia se me dormía y rápidamente mi ego se devolvía a mi cuerpo, hasta que logré volar lo más despacio posible y dirigirme hacia donde mi voluntad quisiera de una manera plenamente controlada. Decidí experimentar otra técnica para despertar la conciencia en el mundo astral, mundo de los muertos o mundo de los sueños, pero esta vez la técnica no se hacía de noche, sino durante el día, y no se veía cuando el ego salía del cuerpo, sino que ya cuando se estaba dormido se comenzaba a soñar. La técnica le permitía a uno quedar con la conciencia despierta dentro del sueño, y de igual manera que con la práctica anterior se podía volar, visitar diversos lugares y dialogar con los egos o agregados psicológicos de personas que uno quisiera. Tanto es el parecido en el comportamiento de las personas entre el mundo astral o etéreo con el mundo tridimensional en el que vivimos, que una vez sorprendí en el astral a una persona hablando mentiras acerca de mí, y decidí acercarme a la casa donde él estaba en el astral. Y pude ver y oír lo que le decía a su mujer acerca de mí, y hasta le vi la clase y el color de calzoncillos que usaba. Esta persona era oriunda de una ciudad pequeña llamada Chalá,
y de vez en cuando me visitaba para venderme algunos de los productos que fabricaba, tales como quesos y miel de caña. Vaya sorpresa que se llevó cuando al verlo le recordé lo que le había dicho él de mí a su esposa y el color de sus calzoncillos. El pavor se apoderó de ese hombre y en medio de su tartamudeante voz y temblor desapareció despavorido, como si el anticristo estuviera dándole la bienvenida a su reino, y solo fue un simple comentario para corroborar la similitud entre el astral y el físico. Pero como era de esperarse, él ni se imaginaba en qué líos andaba metido yo con el asunto del despertar de la conciencia en el mundo astral. Nuevas preguntas saltaban a mi cabeza. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y quién creó ese mundo tan extraño llamado mundo astral? Capítulo 4. El templo, el maestro de maestros, los monjes, rituales místicos. Un día que tuve una angustia en mi corazón, aproveché el astral para preguntarle al guía máximo de los maestros de la cuarta vía acerca de algunas cosas. Dentro de ellas había algo que no comprendía muy bien y que me afligía mucho, y era el hecho de que la llave Tau nunca me fue entregada, y me entristecía y me irritaba el pensamiento de que a personas menos merecedoras que yo se las estuvieran entregando. Así que el ego del líder de los maestros me respondió: debes estar tranquilo, Saja, tú no necesitas esa llave, ya la tienes. En verdad, no me sorprendió mucho la respuesta, porque la llave Tau es la técnica para aprender a canalizar las energías. Y en ese tema me volví prácticamente un experto, así que sin saberlo ya había adquirido ese nuevo poder místico. Interesado más que nunca en conocer a profundidad el lado místico de la vida, decidí adentrarme en las fauces de la organización de la cuarta vía. Así que me hice monje, ya no en la ciudad, sino en la profundidad de la montaña. Ingresar en aquel monasterio no era nada fácil. Había que tener méritos para lograr ingresar en él. Pero lo bueno era que yo los tenía, según los maestros de la ciudad, por cuanto era en ese entonces el zen de artes marciales, es decir, el encargado de dirigir las artes marciales en la ciudad de Babilonia. También tenía el cargo de recolector de los diezmos, lo cual no me gustaba para nada, porque me olía mal, y sabía que ahí, en el dinero del diezmo, estaba el verdadero interés de los maestros de la cuarta vía, pero tenía una meta demasiado clara a la cual estaba resuelto a llegar, y era la de ser uno de los monjes del más frío de todos los monasterios de Babilonia, hasta que por fin lo conseguí. Camino solitario de elevadas cumbres, lleno de plantas por doquier y ríos helados, fue aquel que transitamos, mi amigo Dega y yo. Solo nos acompañaba el canto de los himnos que nos habían enseñado los maestros con sus desencajadas voces, pero que de todas formas servían para consolar el alma afligida y para que el sentimiento estuviera más cerca de Dios. Aunque la verdad teníamos un concepto descabelladamente errado de lo que es el Dios verdadero, aquel que se compromete con sus misericordias para con los que le aman aún después de muertos. Íbamos contentos cantando y brincando, porque pensábamos que ese era el destino final para nuestras vidas, y sentíamos mucha emoción solo de pensar que íbamos a formar parte del pueblo escogido por Dios.
Luego de llegar a la ciudad pequeña denominada Chalá, nos adentramos hacia el corazón de aquella helada cordillera. Atravesamos páramo tras páramo, río tras río, hasta que al cabo de unos días nos encontrábamos con un lugar lleno de pequeñas carpas hechas de plástico, que definitivamente parecía un asentamiento a manera de tugurio, que contrastaba muchísimo con la limpieza y santidad de aquellos bosques, porque se veía un asentamiento de gente totalmente antinatural. Desde la lejanía se divisaba un hermoso paisaje, el cual era interrumpido solo por esos plásticos contaminantes, que a manera de casuchas se extendían por todo el lugar. Seguimos avanzando, y Dega, mi amigo, tenía su rostro lleno de ansiedad por ver al maestro de maestros. Bueno, yo la verdad estaba más controlado, ya que constantemente hablaba con él en el mundo astral, y no se me hacía tan espectacular. Sin embargo, tengo que confesar que sí me causaba mucha curiosidad saber cuáles eran sus alcances en cuanto a la parte espiritual se refería. A la vez que el sol avanzaba en el cielo, Dega y yo avanzábamos de mañana hacia el monasterio, cuando súbitamente fuimos abordados por un grupo de aproximadamente 8 personas, los cuales nos estaban dando la bienvenida a los atrios del templo, lugar que era dejado para que se hospedaran los viajeros y los monjes que estaban en periodos de castigo. De inmediato, estas personas nos enseñaron las normas de convivencia en el monasterio, tanto en el interior como en el atrio, dentro de las cuales la más popular era llevar una estaca para abrir un hueco en una zona del bosque para hacer las necesidades fisiológicas, para luego tapar el excremento con tierra. Había que registrarse en un libro a manera de hotel. Ese libro lo llevaba una mujer de aspecto saludable, delgada, morena, de cabello negro. Llevaba botas plásticas y un zapato amarrado en la cabeza. Al ver eso, las personas que nos estaban dando las indicaciones, mi amigo Dega y yo nos echamos a reír. Y le preguntamos por qué llevaba ese zapato en la cabeza. Y nos respondió que el maestro de maestros la había castigado por pensar con las patas. Así que fue un buen motivo para romper el hielo y las frías miradas de aquellos habitantes con sonrisas de las que todos fuimos partícipes. Había algunas personas que junto con Dega y yo habían llegado a vivir al monasterio como monjes. Algunos eran extranjeros de países como Holanda, Francia, España, Argentina, etc. Estos habían llegado motivados por las enseñanzas de una nueva y alucinante doctrina que enseñaba la manera de ser un superhombre y así liberar al Dios en potencia que llevamos dentro, con todo su poderío místico. Fuimos ubicados en el atrio y cada uno buscó amigos y un lugar en donde alojarse. Bueno, en el monasterio tenía algunos monjes que ya eran amigos míos de tiempo atrás, y nos buscaron a Dega y a mí un lugar en una casa vieja en la cual decían que había vivido un hechicero hace muchos años que degollaba niños y los sacrificaba en una piedra que aún mantenía manchas rojas. Bueno, ahí nos tocó dormir las primeras noches a la expectativa de la visita fantasmal de aquel asesino en serie. La primera noche no fue fácil, no por el fantasma, sino porque nos tocó hospedarnos en un cuarto a 6 personas, todos durmiendo en el piso frío, sobre esteras hechas de vegetales secos. Hacía mucho frío y para completar había un monje antiguo que estaba castigado y por eso estaba en el atrio y no paraba de gritar porque varios de nosotros hablábamos dormidos. Entonces gritaba:
¿Están locos? ¡Dejen de dormir! Y se paró y se fue a dormir a otro sitio, entre el sueño y la rabia, crujiendo los dientes. Bueno, este había sido marinero, y al parecer no estaba muy contento de que le hubiesen llegado visitas tan ruidosas. Ah, eso sí, roncaba como un oso. Después de un merecido descanso, fue delicioso despertar y disfrutar las primeras porciones de aire que inundaban los pulmones a las 3 de la mañana. El aire se sentía tan limpio que solo con respirar sentía uno lleno el corazón. Era un mundo distinto, totalmente sano, lleno de verde y de religiosidad. Así iniciamos nuestro primer día en el monasterio. Todos los visitantes teníamos ganas de entrar a conocer al maestro de maestros, y solo algunos pudieron entrar el mismo día, y solo nos mirábamos y pensábamos, estos deben ser unos duros, o quién sabe qué poderes tendrán, pero bueno, con paciencia seguimos viviendo en el atrio esperando el día para entrar al templo. Pasados unos días, Vega y yo, Saja, entendimos las normas para vivir en el monasterio. Así pues, prontamente violamos la primera, la cual consistía en despertarse a las 3 de la mañana y correr para contestar el llamado a lista. Un día el sueño nos venció y no contestamos la lista. Entonces el maestro de maestros nos envió una invitación para que conociéramos el templo en su parte interior, y de paso el merecido castigo. Vega y yo nos miramos y nos dijimos, bueno, al menos conoceremos al maestro de maestros. Por fin ingresamos en el templo, el cual se veía normal, excepto por unos sujetos que parecían como extraterrestres desde lejos. Pero luego, al acercarnos, eran unos monjes con traje de apicultura. Casi todos los monjes, hombres y mujeres, tenían su cabello largo y se veían físicamente muy saludables. Pero observé a mi alrededor, mientras recibía el respectivo castigo de estar 8 horas al sol sin desayuno por haberme levantado tarde, a un monje que era calvo y tenía un mechón colgando de la corona, el cual estaba pulverizando semillas de trigo. Así pues, pregunté a quién nos cuidaba en el castigo. ¿Por qué la mayoría de los monjes tienen el cabello largo? Y su respuesta fue, porque cada cabello es una antena que comunica con las fuerzas del cosmos, y por esto no se debe cortar, porque uno queda incomunicado. Entonces le pregunté, ¿y a aquel monje del trigo por qué le quitaron las antenas? Entonces me dijo que era un monje distinguido, porque era uno de los policías, vigilantes del templo. Y en efecto, luego pude comprobar que estos tenían armas de fuego camufladas. En ese momento me dije, Saja, manos a la obra, con lo que viniste a hacer. Resuelve primero tus preguntas y luego lo demás. Nacía dentro de mí ya no una pregunta más, sino un vacío que quería llenar hacía mucho. Y era esa necesidad de sentir al Dios verdadero guiando mi vida. Pero bueno, primero lo primero. Comencé por llenarme de enseñanza de las conferencias que dictaban cada día diversos maestros. Luego empecé a practicar artes marciales con más fervor que antes, y comencé a tener ya no solo experiencias con el mundo astral y con la clarividencia, sino también pude comprobar otro de los poderes místicos, que es la telepatía, y aún otro más, que es el poder del oído oculto. La telepatía la pude comprobar de la siguiente manera. Cerca de un año después de estar aprendiendo ese nuevo estilo de convivencia, unos monjes cometieron un error, y por su error fuimos castigados todos los monjes, y consistía en que habían asesinado a unos maestros de la Atlántida. O sea, unas abejas que se ahogaron
entre unos barriles de melado por dejarlo destapado. Entonces supuestamente estos maestros estaban reencarnados en un animal evolucionado que es la abeja, y que luego tomarían cuerpo físico de humanos, pero que como los ahogaron, les tocaba esperar a completar el ciclo, naciendo de nuevo como abejas. Bueno, esas son las lógicas y lógicas de los maestros de la cuarta vía. Para mí hubiese sido más sensato que dijeran, los vamos a castigar por descuidados y ya, sin tanta algarabía, pero había que someternos a las locuras del venerable maestro de maestros. El castigo consistió en hacer ejercicio rúnico toda la mañana, sin desayuno, y a la hora del almuerzo, como 1 p.m., se nos dio una bebida caliente para acompañarla con el sol radiante que ese día había calentado sin piedad para evaporarnos cualquier vestigio de voluntad en el ejercicio. Lo interesante del relato es que el maestro de maestros hizo los ejercicios con todos los que estábamos castigados, y él también pidió que le dieran de esa bebida, así fuera caliente, para intentar mitigar la sed y el hambre. Nos sirvieron casi al mismo tiempo a él y a mí, pero con la diferencia de que a él le echaron unos hielitos, y así, claro, ¿cómo no calmar la sed? Y dije en mi cabeza, ¿quién pudiera echarle de esos hielitos a la bebida? Entonces, vaya sorpresa la mía, cuando el maestro de maestros se acerca hacia mí sonriente, y con su mirada clavada en mis ojos, echa de sus hielos en mi bebida. Ups, me dije, ¿es casualidad o este tipo me leyó la mente? Quedé con la duda, la cual pude subsanar luego con otra demostración de telepatía, en la que también el maestro de maestros leyó mi mente. Luego de unos años de duro entrenamiento en las artes marciales, decidimos hacerle un homenaje a uno de los hijos del maestro de maestros, y consistía en una exhibición de artes marciales, en la cual también participó el maestro de maestros, quien con los ojos vendados por 3 pedazos de tela, cada uno sobrepuesto, uno blanco, luego uno negro, encima y luego uno rojo, se dio a la tarea de desarmar a 2 adversarios que lo atacaban, cada uno con un sable, y el maestro de maestros desarmado. Así pues comenzó la exhibición, en la cual el maestro de maestros esquivaba los ataques de sus oponentes, para luego acercárseles a los 2 a la vez y tomarlos por las muñecas y lanzarlos al piso y desarmarlos. Exhibición que no me pareció tan espectacular en cuanto a destreza, pero sí por el hecho de que estuviera con los ojos vendados y supiera en dónde estaban sus oponentes y por dónde lo estaban atacando. Eso sí me pareció sorprendente, y pensé en mi cerebro, ¿qué va? Esto es pura paparrucha, o sea, alguna trampa debe haber para poder mirar por donde lo atacan. Cuando nuevamente, vaya sorpresa, el maestro de maestros empieza a retirarse los pedazos de tela que cubrían sus ojos. Eran gruesos y totalmente amplios para cubrir cualquier intento de mirar. Y yo me encontraba en medio de la multitud. Era muy difícil descubrir que yo estaba por ahí. Cuando el maestro de maestros se escabulle entre la gente y se me acerca con sus ojos verdes clavados en los míos nuevamente, y me dice, no seas incrédulo. Luego me da un puño a manera de caricia en el estómago, porque ese era el saludo que siempre me daba cuando hacía rato que no nos veíamos. Así pues comprendí que ese sujeto no solo era clarividente, sino que también tenía el poder místico de la telepatía. En cuanto al poder del oído oculto, estando entrenando artes marciales como de costumbre, se acercó a mí un monje, quien era el jefe de seguridad del templo, y me dijo con voz amenazante y gruesa, «Saja, te encargo la tarea de prestar guardia en la entrada principal, la cual va
desde las 12 p.m. hasta las 3 a.m. Listo, contesté, ahí estaré, y continué con mi práctica de Wushu Kung Fu. Llegada la hora señalada, salté de mi cama, la cual era un manojo de plantas secas puestas en la carrocería de uno de los camiones del templo. Ahí, en ese camión, que era de tamaño mediano, dormíamos un poco acosados aproximadamente 8 monjes, los cuales solo sabían parlotear cada noche. Pero bueno, yo estaba en mis cosas y tenía voluntad de acero para conseguir las respuestas que necesitaba. Salté de mi cama al piso de una vez. Era una altura casi de 1,5 metros, ya que como sabía que me tocaba prestar guardia, me había acostado con la ropa puesta para poder dormir el mayor tiempo posible y no tener que levantarme a buscar mi ropa y despertar a mis compañeros de hotel. Jeje. Entonces me dirigí hacia la puerta principal. Allí había una silla y un perro que parecía una alfombra cuando se echaba a dormir. Era muy hermoso, con su pelo amarillo o castaño muy claro. Él era mi compañero de guardia esa noche. Y ¡guau!, dijo, no el perro, sino yo, Saja, cuando sorprendentemente el perro que se llamaba Hun comenzó a aullar. Y yo no escuchaba solo los aullidos, sino también la voz articulada que salía del hocico del perro, y me decía, mira, a los otros perros del monasterio les van a llegar unos demonios que se llaman Dálcamos y Quilarán. En medio de esta amena charla quedé con los pelos erizados que se me querían salir de la piel, y en pie, y me dije de nuevo, ¡guau! De inmediato recordé aquel pasaje bíblico, Números capítulo 22:20, en el cual se narra la historia de un profeta llamado Balaán, al cual su asna le habló. Entonces tomé similitud con este suceso y empecé a meditar en esto. Luego llegó mi relevo de guardia, el de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Me despedí de mi amigo Dega, que era mi relevo aquel día, y me puse a entrenar artes marciales hasta que aclaró el día, y esperé para salir corriendo a contarle al maestro de maestros lo que había sucedido. Y dije mi tercer ¡guau!, cuando vi al maestro de maestros sentado junto a los 2 perros, y yo que me mordía la lengua para ir a decirle a todos lo que me había sucedido, cuando el maestro de maestros se pone su dedo en la boca mostrándome un gesto para que hiciera silencio. Y él le estaba contando a la multitud que a esos perros les había llegado 2 energías del inframundo, Dálcamos y Quilarán. Además, que la misión de estas energías era la de evolucionar hasta tomar cuerpos humanos y luego liberarse de la rueda del samsara, que es la interminable cadena de nacimiento, muerte y reencarnación en los inframundos. De esta manera pude comprobar el poder místico del oído oculto, y no sé de qué manera el maestro de maestros supo sobre estos perros. Eso me pareció sorprendente. En cuanto a los rituales místicos, yo, Saja, podría contarles muchas prácticas, unas con resultados rápidos, otras más lentos, para lograr obtener los poderes místicos, pero no es el propósito de esta narración. El propósito pronto lo encontrarán. Sin embargo, para no dejarlos con la totalidad de las dudas, comentaré algunos principios. Pero primero quiero aclarar que los poderes místicos no son dados por el Supremo Dios, sino que se obtienen a base de esfuerzo propio, y son muy diferentes de los dones espirituales, los cuales sí son dados por el Supremo Dios de los espíritus de toda carne. Literatura acerca de estos dones espirituales dados por Dios se encuentra ampliamente en la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, pero recomiendo más leer Hechos de los Apóstoles para que sepan algo sobre estos dones, aunque en el resto del Nuevo Testamento también aparecen, y sería bueno que los conocieran.
Dentro de los dones espirituales se encuentran el don de hacer milagros, el don de profecía, el don de sanidad, el don de discernimiento de espíritus, el don de hablar en lenguas extrañas, el don de interpretar las lenguas extrañas, etc. Dentro de los poderes místicos se encuentran el poder de la clarividencia, el poder del oído oculto, el poder de la telepatía, el poder para desdoblarse, el poder para salir en cuerpo astral, el poder de la levitación, etc. Así como el amor admirable de Dios provee a sus escogidos con armas provenientes del Espíritu de Dios, Satanás también provee a quienes lo escogen de armas para hacer grandes proezas y milagros, para aún hasta engañar a los mismos escogidos de Dios. Sin embargo, para los que aún en su libre albedrío desean saber algo más sobre el tenebroso mundo de Satanás y su poderío místico, les contaré algunas cosas más, pero para los que no consideran necesario saberlo, les recomiendo que salten al siguiente capítulo y esta parte la lean cuando se sientan preparados por el Espíritu Santo y no corran el riesgo de que por curiosidad resulten metidos poniendo en práctica estas enseñanzas oscuras que se describen a continuación. El primer principio de la doctrina oscura, esto ya se parece a la película La Guerra de las Galaxias, jeje, es que los humanos somos Dios en potencia, es decir, que nosotros podemos ser dioses. Esta es la misma babosada que el demonio le enseñó a Eva cuando la tentó a que comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando le dijo, Génesis 3, si comiereis del fruto de este árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. El segundo principio es que existe la magia blanca, la negra y la gris, pero en realidad todo es negro, solo que cada corriente defiende sus puntos de vista. Así pues, este es otro de los engaños, haciéndole creer a las personas que la magia negra es la mala y la blanca es la buena. Pero esto no tiene ni pies ni cabeza. Ambas son magia y son tinieblas disfrazadas de cuello blanco, como los políticos de Babilonia. El tercer principio es cumplir las leyes de la organización, y para esto utilizan lo antes mencionado, el mecanismo más abominable inventado por la maquinaria del mal para fabricar zombies a diestra y siniestra, la más nefasta y absurda de todas las leyes creadas por el hombre, impulsado por su maldad, la cual es, no violarás tu conciencia. De esta manera, toda enseñanza de los místicos se convierte en una ley en la conciencia de sus discípulos, y así siguen doctrinas de hombres apartándose de la presencia del único y verdadero Dios. Algunas de estas prácticas son: hay que subir el semen por la columna hasta la cabeza y despertar la serpiente mística Kundalini, para que ésta a su vez despierte los chakras de poder, y de esta forma es más fácil adquirir los poderes místicos, lo cual se hace pronunciando unos mantras para cada chakra. Para los místicos, el semen representa el Espíritu Santo, y argumentan que es el Espíritu Santo porque el semen es la única agua capaz de dar vida. Jeje. Según esto, hasta las cucarachas tienen ADN y se reproducen, o sea que la cucaracha tiene el Espíritu Santo, y si es así, la cucaracha podría bautizar y hablar en lenguas y profetizar. Ah, claro, con razón, en el Mundial de Fútbol de Alemania, el profeta era el pulpo Paul. Bueno, continuando con este sancocho, plato típico de mezcla de almidones con carnes y algunas verduras, los místicos confunden una pelota negra con una negra en pelota. Una cosa es la parte física y otra la espiritual. Ejemplo, el hecho de que una pareja de esposos se una sexualmente y durante su acto de amor hayan comprendido que perder su semen es nocivo para la salud porque terminan exhaustos y porque la lujuria y las bajas pasiones los llevan a tener sexo de manera inadecuada
utilizando su parte anal y su boca para introducir genitales, entonces esto no quiere decir que por cambiar sus costumbres y tener un sexo sano vayan a ser merecedores de la misericordia de Dios, porque los humanos somos salvos por nuestra fe en el Señor Jesucristo, y por esta fe el Señor nos lleva hacia el Padre y nos da el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo es quien nos conduce a toda verdad y a toda buena obra. Entonces, ¿cómo se les ocurre que el Espíritu Santo viva en el semen? Si Él es Dios y Dios mismo ha dicho, ¿qué hombre construirá casa donde yo habite? Si el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Así pues, en el nombre de Jesucristo pido que saquen esa idea tan absurda de sus cabezas y de sus corazones. Para que María quedara embarazada y llevara al Señor en su vientre, no se necesitó ningún semen de humano. Fue el Santo Espíritu de Dios quien dio vida a este ser en el vientre de María. Y si no es así, entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo le da vida a los muertos? El poder de Dios es indescriptible y muy supremo. Así pues, no lo tienten con ideas absurdas. ¿O es que piensan que echándole semen a un muerto revive? ¿O que los que no botan el semen al tener relaciones sexuales entonces están llenos no solo de semen, sino del Espíritu Santo? ¿Y por eso pueden revivir muertos? ¡Ja, ja, ja! Nadie jamás ha revivido un muerto. Solo el Espíritu Santo tiene ese poder. Así que jamás un místico revivirá un muerto, porque si no tienen a Jesucristo en su corazón, menos al Dios Padre y menos al Espíritu Santo, Señor dador de vida. Pero no solo de vida material. Él es el Señor dador de la vida espiritual. O sea, el que nos da la inmortalidad en la luz, que es la verdadera vida en el cielo, que el Señor nos tiene reservada para quienes le amamos. Para quienes le amamos profundamente y cumplimos su ley, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, y no ese cartapacio de normas hechas por hombres, que no tienen ni la más remota idea de quién es el Dios verdadero. Se ve ridículo el orgullo místico de los grandes maestros trascendidos, que dicen, y es que se lo creen, que son más santos que el Espíritu Santo mismo. Y lo peor de todo es que en cada país de la tierra encuentran cantidades de incautos dispuestos a seguirlos en su locura que los llevará hacia el abismo. Bueno, muchas gracias por oírme. Este libro cada día, a cada instante que se avanza en él, se pone más interesante. Los espero en el próximo video. Veremos el capítulo 5. Hasta pronto.